Libro quinto. Lugares de lo propio. 1. Lo propio en general y sus diversas especies. Si eso no es propio lo que se ha dicho de algo, hay que investigarlo por los medios siguientes. Lo propio se da como explicación, bien en sí mismo y siempre, bien respecto a otra cosa y en algunas ocasiones. Por ejemplo, es un propio en sí mismo referido al hombre, el animal dócil por naturaleza. Es propio respecto a otra cosa, en cambio, del alma respecto al cuerpo, por ejemplo, el que aquella es capaz de dominar y éste de ser dominado. Es siempre propio, por ejemplo, referido a Dios, el ser vivo inmortal. En cambio, lo es en alguna ocasión, por ejemplo, el pasear por el gimnasio referido al hombre individual. Lo propio, dado como explicación respecto a otra cosa, da lugar bien a dos problemas, bien a cuatro. En efecto, si la misma cosa se da como explicación de esto y se rechaza respecto a aquello, surgen solamente dos problemas. Por ejemplo, es propio del hombre respecto al caballo el ser bípedo. En efecto, uno podría intentar mostrar que el hombre no es bípedo, y también que el caballo es bípedo. De ambas maneras, lo propio quedaría desplazado. Pero si cada uno de entre dos propios se diera como explicación de cada una de entre dos cosas, y se rechazara también respecto a cada una, resultarían cuatro problemas. Por ejemplo, es propio del hombre respecto al caballo que el uno sea bípedo y el otro cuadrúpedo. En efecto, es posible intentar mostrar que el hombre no ha nacido bípedo, y también que ha nacido cuadrúpedo, así como que el caballo ha nacido bípedo y que no ha nacido cuadrúpedo. De modo pues que, una vez probada cualquiera de estas cosas, se elimina lo anteriormente establecido. Lo propio en sí es aquello que se da como explicación de una cosa respecto a todas y la distingue de todo lo demás, como por ejemplo, referido al hombre, el ser vivo mortal capaz de conocimiento. Lo propio respecto a otra cosa es aquello que no distingue algo de todo lo demás, sino de alguna cosa determinada, como por ejemplo, es propio de la virtud respecto al conocimiento el que aquella surja por naturaleza en varias partes, y éste, en cambio, solo en la parte racional y solo en aquellos en los que lo racional se da por naturaleza. Es siempre propio aquello que es verdad durante todo el tiempo y nunca deja de serlo, como por ejemplo, referido al animal, el ser compuesto de alma y cuerpo. Es propio en algunas ocasiones aquello que es verdad durante algún tiempo y no sigue necesariamente siempre, y no se sigue necesariamente siempre, como por ejemplo el pasear por la plaza pública referido al hombre individual. Dar como explicación lo propio respecto a otra cosa, es decir, la diferencia, bien en todo y siempre, bien casi siempre y en la mayoría de los casos. Un ejemplo de diferencia en todo y siempre sería que lo propio del hombre respecto al caballo es lo bípedo. En efecto, el hombre, siempre y cada uno, es bípedo, mientras que ningún caballo es nunca bípedo. Un ejemplo de diferencia casi siempre, y en la mayoría de los casos, es que lo propio de lo racional respecto a lo concupiscible y lo irascible es aquello que domina, es que aquello domina y esto es dominado. En efecto, ni en todas las ocasiones domina lo racional, sino que también algunas veces es dominado. Ni siempre lo concupiscible y lo irascible es dominado, sino que también algunas veces dominan, siempre que el alma del hombre esté pervertida. Los más útiles para la discusión de entre los propios son aquellos que lo son en sí mismos y siempre, y los que lo son respecto a otra cosa. En efecto, lo propio respecto a otra cosa da lugar a varios problemas, como dijimos antes, pues necesariamente o bien surgen dos o bien surgen cuatro problemas. Así pues, son varios los enunciados que surgen al respecto. De otro lado, lo propio en sí y lo que lo es siempre es posible mostrarlo respecto a muchas cosas o examinarlo en relación a varios tiempos. Lo propio en sí mismo se puede mostrar respecto a muchas cosas. Abre paréntesis. En efecto, es preciso que lo propio se dé en la cosa en cuestión respecto a cada uno de los existentes. De modo que, si la cosa en cuestión no se distingue de todas las demás, no estará bien aplicado lo propio. Cierre paréntesis. Lo de siempre, propio, a su vez, se ha de examinar con relación a muchos tiempos, pues si no se da, o no se dio, o no se dará, no será propio. En cuanto a lo propio, en algunas ocasiones no lo consideramos en ningún otro momento más que en el presente,
Por tanto, no hay muchos enunciados a su respecto. Por el contrario, un problema útil para la discusión es aquel respecto al cual pueden surgir enunciados abundantes y valiosos. Así pues, lo propio que se dice respecto a otra cosa hay que considerarlo a partir de los lugares que versan acerca del accidente, para ver si sobreviene en esto y no sobreviene en aquello. En cambio, acerca de lo de siempre propio y de lo propio en sí, hay que investigar mediante los lugares siguientes. Fin del punto 1. Punto 2. Lugares. Primeramente, mirar si lo propio está o no está bien aplicado. Para ello hay un primer lugar, a saber, si lo propio se ha establecido o no mediante cosas más conocidas. Refutando si no es mediante cosas más conocidas y estableciendo si es mediante cosas más conocidas. Una manera para averiguar si no es mediante cosas más conocidas es ver si lo propio que se aplica es absolutamente más desconocido que aquello de lo que se dice. Pues entonces no estará bien establecido lo propio. En efecto, es con vistas al conocimiento por lo que elaboramos lo propio. Así pues, se ha de dar la explicación mediante cosas más conocidas. En efecto, de ese modo será posible entender suficientemente. Por ejemplo, como el que ha puesto como principio del fuego el ser lo más semejante al alma se ha servido de algo más desconocido que el fuego, es decir, el alma, abre paréntesis, pues sabemos mejor que es el fuego, que no el alma, cierre paréntesis, no estaría bien establecido como propio del fuego el ser lo más semejante al alma. Otra manera es si no es más conocido el hecho de que esto se dé en aquello. En efecto, es preciso no solo que lo propio sea más conocido que la cosa, sino también que sea más conocido el hecho de que se dé en ella. En efecto, el que no sabe si se da en esto tampoco conocerá si se da solo en esto, de modo que, si ocurre cualquiera de estas dos cosas, lo propio se hace indiscernible. Por ejemplo, como el que ha puesto como propio del fuego el hecho de ser aquello en lo que primordialmente está, por naturaleza, el alma, se ha servido de algo más desconocido que el fuego. Si se da en él el alma y si se da en él primordialmente, no estará bien establecido como propio del fuego el ser aquello en lo que primordialmente está, por naturaleza, el alma. Ahora bien, el que establece ha de ver si lo propio se ha establecido mediante cosas más conocidas y, si es así, ver si ha sido según los dos modos, pues con arreglo a esto, lo propio estará bien establecido. En efecto, de los lugares que prueban que lo propio se ha establecido bien, unos solo mostrarán que está bien según tal aspecto, y otros simplemente que está bien. Por ejemplo, como el que ha dicho que es propio del animal tener sentidos, ha dado lo propio como algo más conocido y mediante cosas más conocidas según los dos modos. Estará bien mostrado como propio del animal, según este aspecto, el tener sentidos. Después, el que refuta ha de ver si alguno de los nombres que se dan como explicación en lo propio se dicen de varias maneras, o bien si el enunciado entero significa varias cosas. Pues en ese caso no estará bien establecido lo propio. Así, por ejemplo, si el sentir significa varias cosas, una el tener sensación y otra el usar el sentido, entonces no estará bien establecido como propio del animal el estar naturalmente dotado para sentir. Por eso no hay que emplear ni un nombre ni un enunciado que se digan de varias maneras al indicar lo propio, porque lo que se dice de varias maneras oscurece lo enunciado. Al dudar quién se dispone a abordarlo, sobre cuál de las cosas múltiples que dice es la que realmente dice. Pues lo propio se da como explicación por mor de adquirir un conocimiento. Además de esto, a los que aplican lo propio de esta manera forzosamente se les hará una refutación al argumentar a alguien con una prueba basada en una acepción discordante con las otras varias en la que la cosa se dice. El que establece, en cambio, ha de ver si no significa varias cosas ninguno de los nombres ni el enunciado entero. En efecto, entonces, lo propio estará bien establecido. Por ejemplo, si ni el cuerpo, ni lo que se mueve más fácilmente hacia el lugar superior, ni el todo completo compuesto de estos, indica muchas cosas,
entonces estará bien establecido como propio del fuego el cuerpo que se mueve más fácilmente hacia el lugar superior. Después, el que refuta ha de ver si se dice de varias maneras aquello a lo que se aplica lo propio y no se distingue para cuál de ellas se sostiene lo propio, pues entonces lo propio no estará bien aplicado. Las causas por las cuales es así son evidentes a partir de lo dicho anteriormente. En efecto, es necesario que ocurra lo mismo que allí. Por ejemplo, si conocer esto significa muchas cosas, abre paréntesis, en efecto, puede significar que esto tiene un conocimiento, que esto emplea un conocimiento, que se tiene un conocimiento de esto, que se emplea un conocimiento de esto, cierre paréntesis. No se habrá aplicado bien lo propio de conocer esto, al no distinguir de cuál de aquellas acepciones se sostiene lo propio. El que establece ha de ver, en cambio, si no se dice de muchas maneras aquello de lo que se sostiene lo propio, sino que es uno y simple. En efecto, entonces estará bien establecido lo propio. Por ejemplo, en el supuesto de que hombre se dijera de una sola manera, entonces estaría bien establecido como propio del hombre el animal dócil por naturaleza. Después, el que refuta ha de ver si está dicha varias veces la misma cosa en lo propio. En efecto, muchas veces se hace esto inadvertidamente, así en los propios como en las definiciones, pero lo propio, a lo que le ocurra esto no estará bien establecido, pues lo que se dice varias veces perturba al que lo oye. Así pues, es forzoso que la cuestión se torne oscura y además parezca puro parloteo. Ahora bien, el que se diga varias veces lo mismo, sucederá de dos modos. Primero, cuando se nombre varias veces la misma cosa, como por ejemplo, si alguien diera como propio del fuego el cuerpo más sutil de los cuerpos. Abre paréntesis. En efecto, este ha dicho varias veces cuerpo. Cierre paréntesis. Segundo, cuando alguien pone en los enunciados en lugar de los nombres, como por ejemplo si alguien diera como propio de la tierra la entidad que de entre todos los cuerpos más fácilmente es arrastrada hacia el lugar inferior, y después pusiera en lugar de los cuerpos las entidades de este tipo. En efecto, cuerpo y entidad de este tipo son una misma cosa, así que este habrá dicho varias veces entidad. Por consiguiente, ninguno de los dos propios estará bien establecido. El que establece, en cambio, ha de ver si no se usa varias veces un mismo nombre, pues entonces estará bien aplicado lo propio. Por ejemplo, si el que ha dicho como propio del nombre el animal capaz de conocimiento no ha usado varias veces el mismo nombre, entonces lo propio está bien aplicado al hombre. Después, el que refuta ha de ver si se ha dado como explicación en lo propio algo que se da en todas las cosas. En efecto, será inútil lo que no separe al objeto en cuestión de algunas cosas, y es preciso que lo que se dice en los propios, como también lo que se dice en las definiciones, sirva para separar. En ese caso, pues, no estará bien establecido lo propio. Por ejemplo, como el que ha puesto como propio del conocimiento la aprehensión en la que no se puede dejar de creer merced a un argumento, por ser una, ha empleado algo como lo uno, que se da en todas las cosas. No estará bien establecido lo propio del conocimiento. El que establece, en cambio, ha de ver si no se emplea ninguna cosa común, sino una que sirva para separar de algo, pues entonces estará bien establecido lo propio. Por ejemplo, como el que ha dicho que es propio del animal el tener alma, no ha empleado ninguna cosa común. Estará bien establecido como propio del animal el tener alma. Después, el que refuta ha de ver si se dan varios propios de la misma cosa sin precisar que se proponen varios, pues entonces no estará bien establecido lo propio. En efecto, al igual que en las definiciones no hay que añadir nada más aparte del enunciado que indica la entidad, así tampoco en los propios hay que añadir ninguna explicación al enunciado que da expresión a lo propio. En efecto, tal cosa sería inútil. En efecto, tal cosa resulta inútil. Por ejemplo, supuesto que el que ha dicho como propio del fuego
el cuerpo más sutil y ligero, ha dado como explicación varios propios, abre paréntesis, pues tanto lo uno como lo otro son solo verdad dichos del fuego, cierre paréntesis. No estará bien establecido como propio del fuego el cuerpo más sutil y ligero. El que establece deber, en cambio, si no se han dado varios propios como explicación de la misma cosa, sino uno solo, pues entonces estará bien establecido lo propio. Por ejemplo, como el que ha dicho como propio de lo líquido el cuerpo adaptable a cualquier forma, ha dado como explicación un solo propio y no varios. Estará bien establecido lo propio de lo líquido. Fin del punto 2. Punto 3. Otros lugares. Después, el que refuta ha de ver si se ha empleado aquello mismo de lo que lo propio se da como explicación o algo de lo que le pertenece, pues entonces no estará bien establecido lo propio. En efecto, lo propio se da como explicación por mor de adquirir un conocimiento. Ahora bien, una misma cosa es igual de desconocida que ella misma, y cualquiera de las cosas que le pertenecen es posterior, con lo que tampoco es más conocida. De modo que no surge, a través de ello, ningún nuevo conocimiento. Por ejemplo, puesto que el que ha dicho como propio del animal la entidad una de cuyas especies es el hombre, ha empleado alguna de las cosas que le pertenecen, no estará bien establecido lo propio. El que establece, en cambio, ha de ver si no se emplea ni la cosa misma ni nada de lo que le pertenece. En efecto, entonces estará bien establecido lo propio. Por ejemplo, supuesto que el que ha propuesto como propio del animal el compuesto de alma y cuerpo, no ha empleado ni la misma cosa ni nada de lo que le pertenece, entonces estará bien aplicado lo propio del animal. Del mismo modo hay que examinar los otros casos en que se hace o no se hace más conocida la cosa. El que refuta, mirando si se ha empleado bien algún opuesto, bien algo completamente simultáneo por naturaleza, bien algo posterior, pues entonces no estará bien establecido lo propio. En efecto, lo opuesto es simultáneo por naturaleza, y lo simultáneo por naturaleza y lo posterior no hacen la cosa más conocida. Por ejemplo, como el que ha dicho como propio de lo bueno, aquello que más se opone a lo malo, ha empleado lo opuesto a lo bueno, no estará bien dado como explicación lo propio de lo bueno. El que establece, en cambio, mirando si no se ha empleado ningún opuesto, ni nada completamente simultáneo por naturaleza, ni nada posterior, en efecto entonces estará bien dado lo propio. Por ejemplo, como el que ha puesto como propio del conocimiento la aprehensión más digna de crédito, no ha empleado ningún opuesto, ni simultáneo por naturaleza ni posterior, estará bien establecido, por lo que toca a este punto, lo propio del conocimiento. Después, el que refuta ha de ver si se ha dado como propio lo que no siempre acompaña a la cosa en cuestión, sino aquello que a veces deja de ser propio, pues entonces no estará bien dicho lo propio. En efecto, ni el nombre es necesariamente verdadero acerca de aquello en lo que aceptamos que ello se da, ni tampoco dejará necesariamente de decirse el nombre acerca de aquello en lo que se acepta que ello no se da, de modo que no estará bien establecido lo propio. Además de esto, tampoco cuando se ha dado realmente como explicación lo propio estará claro si se da, en un momento dado, al ser tal que puede faltar. Así pues, lo propio no estará claro. Por ejemplo, como el que ha puesto como propio del animal el moverse unas veces y estar de pie otras, ha dado como explicación un propio que a veces deja de serlo. No estará bien establecido lo propio. El que establece, en cambio, ha de ver si se ha dado como propio lo que necesariamente lo es siempre, pues entonces estará bien establecido lo propio. Por ejemplo, como el que ha puesto como propio de la virtud aquello que hace honesto al que la posee, ha dado como explicación un propio que siempre acompaña a la cosa. Estará bien dado como explicación a este respecto lo propio de la virtud. Después, el que refuta ha de ver si al dar como explicación lo que es propio ahora, no se precisó que se daba lo que es propio ahora. En efecto, no estará bien establecido lo propio, pues en primer lugar todo lo que se realiza al margen de la costumbre requiere una precisión, abre paréntesis. Todos acostumbran por regla general a dar como explicación lo propio que siempre acompaña a la cosa, cierre paréntesis.
En segundo lugar, el que no precisó siquiera exponer lo que es propio ahora provocó confusión. No hay pues que dar pretexto a la crítica. Por ejemplo, supuesto que el que ha sostenido como propio del hombre individual el estar sentado con alguien, sostiene lo que es propio ahora, no estará bien aplicado lo propio si no lo dijo habiendo hecho la precisión. El que establece, en cambio, ha de ver si al dar como explicación lo que es propio ahora, dejó sentado que sostenía lo que es propio ahora, pues entonces estará bien establecido lo propio. Por ejemplo, supuesto que el que ha dicho como propio del hombre individual el pasearse ahora, expuso esto dando detalles precisos, estará bien establecido lo propio. Después, el que refuta ha de ver si se ha dado como explicación un propio tal que no es manifiesto que se dé si no es mediante la sensación, pues no estará bien establecido lo propio. En efecto, todo lo sensible, al quedar fuera de la sensación, se torna imperceptible, pues no está claro si todavía se da, por ser conocido tan solo mediante la sensación. Y esto será verdad para lo que no necesariamente acompaña siempre la cosa. Por ejemplo, supuesto que el que ha sostenido como propio del Sol el astro más brillante que se desplaza sobre la Tierra, ha empleado en lo propio algo tal como el desplazarse sobre la Tierra, que se conoce mediante la sensación. No estará bien dado lo propio del Sol, pues cuando el Sol se ponga, será imperceptible si se desplaza sobre la Tierra, por faltarnos entonces la sensación. El que establece, en cambio, ha de ver si ha aplicado un propio tal que no ha de manifestarse mediante la sensación o que, siendo sensible, es evidente que se da de manera necesaria, pues entonces estará bien establecido lo propio. Por ejemplo, supuesto que el que ha sostenido como propio de la superficie aquello que primero se colorea, ha empleado sí algo sensible, el colorearse, pero de tal manera que es manifiesto que se da siempre, estará bien dado como explicación lo propio de la superficie. Después, el que refuta ha de ver si se ha dado la definición como propio, pues entonces lo propio no estará bien establecido. En efecto, no es preciso que lo propio indique el qué es ser. Por ejemplo, dado que el que ha dicho como propio del hombre el animal pedestre bípedo, ha dado como explicación un propio del hombre que indica el qué es ser, no estará bien aplicado lo propio del hombre. El que establece ha de ver, en cambio, si se ha dado como explicación un propio que se puede intercambiar en la predicación, pero que no indica el qué es ser. En efecto, entonces lo propio estará bien dado como explicación. Por ejemplo, supuesto que el que ha sostenido como propio del hombre el animal dócil por naturaleza, ha dado como explicación un propio que se puede intercambiar en la predicación, pero que no indica el qué es ser, entonces estará bien aplicado lo propio del hombre. Después, el que refuta ha de ver si se ha dado como explicación lo propio sin haberlo situado en el qué es. En efecto, es preciso los propios, al igual que las definiciones, dar primero como explicación el género, y adjuntar así después, a partir de aquí, lo demás, así como distinguir la cosa en cuestión del resto. De modo que lo propio no establecido de este modo no estaría bien aplicado. Por ejemplo, dado que el que ha dicho como propio del animal el tener alma, no lo sitúa en el qué es el animal. No estará bien establecido lo propio del animal. El que establece, en cambio, ha de ver si alguien, habiéndolo situado en el qué es, adjunta lo demás a aquello de lo que da como explicación lo propio, pues entonces estará bien aplicado lo propio. Por ejemplo, puesto que el que ha sostenido como propio del hombre el animal capaz de conocimiento, ha dado como explicación lo propio habiéndolo situado en el qué es, estará bien establecido lo propio del hombre. Fin del punto 3. Punto 4. Otros lugares. Así pues, si lo propio se ha aplicado bien o no se ha aplicado bien, hay que averiguarlo por estos medios. Y si lo que se dice ser un propio
es absolutamente hablando un propio o no, hay que considerarlo a partir de lo que sigue. En efecto, los lugares que establecen, sin más que lo propio está bien establecido, serán los mismos que los que construyen lo propio absolutamente hablando. Se enunciarán, por tanto, entre aquellos. Primeramente, pues, el que refuta ha de observar cada cosa singular de lo que lo propio se haya dado como explicación. Por ejemplo, si no se da ninguna, o si no es verdad en este aspecto, o si no es propio de cada una de ellas en aquel otro aspecto, respecto al cual se ha dado lo propio como explicación. Pues entonces no será propio aquello que se había establecido que lo era. Por ejemplo, si no es verdad acerca del geómetra el que sea incapaz de ser inducido a error por un argumento. Abre paréntesis. En efecto, el geómetra se equivoca al dibujar erróneamente. Cierre paréntesis. No será propio del erudito el no ser inducido a error por un argumento. El que establece, en cambio, ha de ver si lo propio es verdad de cada cosa y en este aspecto. Pues entonces será realmente propio lo que se ha establecido que lo era. Por ejemplo, puesto que animal capaz de conocimiento es verdad acerca de cada hombre y en cuanto hombre, será propio del hombre el animal capaz de conocimiento. Este lugar es útil, dado de un lado, para el que refuta. Si el enunciado no es también verdadero acerca de aquello de lo que el nombre lo es, y si no lo es también el nombre acerca de aquello de lo que lo es el enunciado, y de otro lado es útil para el que establece, si de aquello de lo que se predica el nombre también se predica el enunciado, y si de aquello de lo que se predica el enunciado también se predica el nombre. Después, el que refuta ha de ver si de aquello de lo que se dice el nombre no se dice también el enunciado, y si de aquello de lo que se dice el enunciado no se dice también el nombre, pues entonces no será propio lo que se había establecido que lo era. Por ejemplo, si el ser vivo receptivo de conocimiento es verdad acerca de Dios, y hombre, en cambio, no se predica de él, no será propio del hombre el ser vivo receptivo de conocimiento. El que establece, en cambio, ha de ver si de aquello de lo que se predica el enunciado también se predica el nombre, y si de aquello de lo que se predica el nombre también se predica el enunciado, pues entonces será realmente propio lo que se ha establecido que lo era. Por ejemplo, si de aquello de lo que es verdad el tener alma es verdad animal, y de aquello de lo que es verdad animal es verdad el tener alma, será propio del animal el tener alma. Después, el que refuta ha de ver si el sujeto se ha dado como propio de lo que se dice en el sujeto, pues entonces no será propio lo que se había establecido como tal. Por ejemplo, como el que ha dado por propio del cuerpo más sutil el fuego, ha dado el sujeto como propio del predicado, no será el fuego lo propio del cuerpo más sutil. Por eso el sujeto no será propio de lo que está en el sujeto, porque la misma cosa sería propia de varias otras, diferentes en especie. En efecto, en una misma cosa se dan varias otras, diferentes en especie, que se dicen de aquella sola, de todas las cuales sería propio el sujeto si alguien pusiera así lo propio. El que establece, en cambio, ha de ver si ha dado como propio del sujeto lo que está en el sujeto. En efecto, entonces será propio aún lo que se había establecido que no lo era, siempre que se predique solo de las cosas de las que se dice lo propio. Por ejemplo, supuesto que el que ha dicho como propio de la tierra el cuerpo más pesado por su especie, ha dado como explicación del sujeto lo que se dice y se predica como propio solo de ese objeto.
estará correctamente establecido lo propio de la tierra. Después, el que refuta ha de ver si se ha dado como explicación lo propio por participación, pues entonces no será propio lo que se había establecido que lo era. En efecto, lo que se da por participación se reduce al que es ser, y semejante cosa sería una diferencia que se diría de una sola especie. Por ejemplo, si el que ha dicho como propio del hombre lo pedestre bípedo ha dado como explicación lo propio por participación, no será propio del hombre lo pedestre bípedo. El que establece ha de ver, en cambio, si lo propio no se ha dado como explicación por participación y sin indicar el que es ser, aun siendo el objeto intercambiable en la predicación, pues entonces será propio aún lo que se había establecido que no lo era. Por ejemplo, puesto que el que ha sostenido como propio del animal el estar naturalmente dotado para sentir, no ha dado lo propio por participación ni indicado el que es ser, aun siendo el objeto intercambiable en la predicación, será propio del animal el estar naturalmente dotado para sentir. Después, el que refuta ha de ver si no cabe que lo propio se dé simultáneamente, sino después o antes que aquello de lo que se dice su nombre, pues entonces no será propio lo que se ha establecido que lo era, no siéndolo nunca o no siéndolo siempre. Por ejemplo, ya que cabe que el pasear por la plaza pública se dé en algún individuo tanto antes como después del ser hombre, no será propio del hombre el pasear por la plaza pública, bien nunca, bien no siempre. El que establece, en cambio, ha de ver si necesariamente se da siempre al mismo tiempo, no siendo ni definición ni diferencia, pues entonces será propio aún lo que se había establecido que no lo era. Por ejemplo, como el animal capaz de conocimiento se da siempre necesariamente a la vez que el hombre, no siendo ni diferencia ni definición, será propio del hombre el animal capaz de conocimiento. Después, el que refuta ha de ver si un mismo propio no lo es de las mismas cosas en cuanto tales, pues entonces no será propio lo que se había establecido que lo era. Por ejemplo, como no es propio de lo perseguible el parecer bueno a algunos, tampoco será propio de lo deseable el parecer bueno a algunos. En efecto, lo perseguible y lo deseable es lo mismo. El que establece, en cambio, ha de ver si un mismo propio lo es de lo mismo en cuanto tal, pues entonces será propio aún lo que se había establecido que no lo era. Por ejemplo, como quiera que se dice del hombre, en cuanto hombre, el tener un alma tripartita, también del mortal, en cuanto mortal, será propio el tener un alma tripartita. Este lugar es también útil en el caso del accidente, pues en unas mismas cosas, en cuanto tales, es preciso que se dé o no se dé lo mismo. Después, el que refuta ha de ver si lo propio no es siempre lo mismo en especie de las cosas que son lo mismo en especie, pues tampoco de lo dicho será propio lo que se ha establecido que lo era. Por ejemplo, supuesto que el hombre y el caballo son lo mismo en especie, pero no siempre es propio del caballo el tenerse en pie por sí mismo, no será propio del hombre el moverse por sí mismo, pues lo mismo en especie el moverse y el tenerse en pie por uno mismo, y se da accidentalmente en cada uno de aquellos en cuanto animales. Repito la última frase. Pues es lo mismo en especie el moverse y el tenerse en pie por uno mismo, y se da accidentalmente en cada uno de aquellos en cuanto animales. El que establece, en cambio, ha de ver si lo propio es siempre lo mismo en especie de las cosas que son lo mismo en especie, pues entonces será propio aún lo que se había establecido que no lo era. Por ejemplo, como es propio del hombre el ser pedestre bípedo, también será propio del ave el ser alado bípedo, pues cada uno de estos es lo mismo en especie.
en cuanto que lo uno son las especies que están bajo el mismo género animal y lo otro son como las diferencias del género animal. Pero este lugar es falso cuando una de las cosas que se dicen se da en una sola especie y la otra se da en muchas, como por ejemplo lo pedestre cuadrúpedo. Puesto que lo idéntico y lo distinto se dicen de muchas maneras, es trabajoso para el que lo aborda sofísticamente dar lo propio como explicación de una única cosa solamente. En efecto, lo que se da en una cosa a la que le sobreviene un accidente, también se dará en el accidente tomado conjuntamente con la cosa a la que sobreviene. Por ejemplo, lo que se da en el hombre se dará también en el hombre blanco, si es que hay un hombre blanco, y lo que se dé en el hombre blanco se dará también en el hombre. Quizá alguien ponga en cuestión la mayoría de los propios, haciendo al sujeto en sí distinto del acompañado por un accidente, por ejemplo, diciendo que una cosa es el hombre y otra el hombre blanco. Más aún, haciendo distintos el estado y aquello que se dice de acuerdo con el estado. En efecto, lo que se da en el estado también se dará en lo que se dice de acuerdo con el estado, y lo que se da en lo que se dice de acuerdo con el estado también se dará en el estado. Por ejemplo, puesto que el conocedor se dice que lo es en virtud del conocimiento, no será propio del conocimiento el estar a salvo de la duda provocada por un argumento, pues entonces también el conocedor estaría a salvo de la duda provocada por un argumento. El que establece, en cambio, ha de decir que no es distinto sin más aquello en lo que se da un accidente, y el accidente tomado junto con aquello en lo que se da, aunque se llaman distintos, por ser distinto para ellos el ser. Pues no es lo mismo para el hombre ser hombre y para el hombre blanco ser hombre blanco. Además, hay que considerar las inflexiones al hablar, a saber, que ni el conocedor será lo que está a salvo de la duda provocada por un argumento, sino el que está a salvo de la duda provocada por un argumento, ni el conocimiento lo que está a salvo de la duda provocada por un argumento, sino el que está a salvo de la duda provocada por un argumento. En efecto, al que se opone con todos los medios, hay que hacerle frente con todos los medios. Fin del punto 4. Punto 5. Otros lugares. Después, el que refuta ha de ver si, al querer dar como explicación lo que se da por naturaleza, se expone con un modo de expresión tal que viene a significar lo que se da siempre, pues parecería que lo que se ha establecido como propio puede ser removido. Por ejemplo, supuesto que el que ha dicho como propio del hombre lo bípedo quiere aplicar lo que se da por naturaleza, mientras que con esa expresión indica algo que se da siempre, no será propio del hombre lo bípedo. En efecto, no todo hombre tiene dos pies. El que establece, en cambio, ha de ver si se quiere aplicar lo propio que se da por naturaleza y cuyo modo de expresión significa realmente eso, pues entonces lo propio no será removido. Por ejemplo, supuesto que el que ha dado como propio del hombre el animal capaz de conocimiento, quiere y consigue, con esa expresión, significar lo propio que se da por naturaleza, entonces lo propio no será removido, argumentando que no es propio del hombre el animal capaz de conocimiento. Además, a todo cuanto se dice de acuerdo con otra cosa primera, o tomado yo mismo como primero, es trabajoso aplicarle lo propio, pues si das lo propio de algo, que depende de otra cosa, también será verdad acerca de esta primera, y si lo expones de la primera, también se predicará de la que depende de ella. Por ejemplo, si alguien da como propio de la superficie el estar coloreado, también acerca del cuerpo será verdad el estar coloreado, y, si se predica del cuerpo, también se predicará de la superficie. En algunos de los propios sucede que la mayoría de las veces surge un error por no distinguir cómo y acerca de qué cosas se sostiene lo propio. En efecto, todos tratan de explicar como sentido adecuado de lo propio, o bien lo propio que se da por naturaleza,
como por ejemplo el hombre, el ovípedo, o bien lo propio, de hecho, como por ejemplo de un hombre cualquiera el tener 4 dedos, o bien lo propio de la especie, como por ejemplo del fuego lo más sutil, o bien lo propio sin más, como por ejemplo del ser vivo, el vivir, o bien lo propio según otra cosa, como por ejemplo del alma, lo prudente, o bien lo propio como primordial, como por ejemplo de lo racional, lo prudente, o bien lo propio por poseer un estado, como por ejemplo del conocedor, el estar a salvo de la duda provocada por un argumento, abre paréntesis. En efecto, por ningún otro motivo distinto de poseer un cierto estado es por lo que estará a salvo de la duda provocada por un argumento, cierre paréntesis. O bien, lo propio por ser un estado poseído, como por ejemplo del conocimiento, lo que está a salvo de la duda provocada por un argumento, o bien lo propio por ser participado, como por ejemplo del animal, el sentir, abre paréntesis. En efecto, también siente algún otro, como el hombre, pero siente precisamente en cuanto participa de esto, cierre paréntesis. O bien lo propio por participar, como por ejemplo del ser vivo, individual, el vivir. Así pues, de no haber añadido lo de por naturaleza, se incurre en error, porque cabe que lo que se da por naturaleza no se dé efectivamente en aquello en lo que se da por naturaleza, como por ejemplo para el hombre el tener 2 pies. Y de no haber precisado que se aplica lo que se da de hecho, ocurrirá que aquello no será siempre tal cual se da ahora, como por ejemplo el que el hombre tenga 4 dedos. De no haberse indicado que se pone como primero o como dependiente de otra cosa, ocurrirá que no será verdad también el nombre acerca de aquello de lo que lo es el enunciado, como por ejemplo el estar coloreado, si se ha dado como propio de la superficie o del cuerpo. De no haber dicho previamente que lo propio se ha dado como explicación por poseer un estado o por ser un estado poseído, se incurre en un error porque, por ser un estado, se incurre en un error porque no será propio. En efecto, si lo propio se aplica por ser un estado poseído, se dará en la cosa que lo posee. Y si se aplica por poseer un estado, se dará en la cosa poseída como estado, como, por ejemplo, lo que está a salvo de la duda provocada por un argumento, puesto como propio del conocimiento o del conocedor, de no haber añadido la aclaración de que es propio por participar o por ser participado, se incurre en error, porque lo propio se dará también en otras cosas. En efecto, si se aplica por ser participado, se dará en lo que participa de ello, y si se aplica por participar, se dará en lo participado, como por ejemplo si el vivir se propusiera como propio del animal individual o del animal en general. De no haber detallado qué es lo propio de la especie, ocurrirá que se dará en una sola de las cosas que están incluidas en aquello de lo que se sostiene lo propio. En efecto, lo superlativo se da en una sola cosa, como por ejemplo lo más ligero referido al fuego. Pero a veces, aun habiendo añadido lo de para la especie, se comete error, pues será preciso que sólo haya una especie de las cosas mencionadas cuando se añada lo de para la especie. Ahora bien, en algunos casos esto no ocurre, como por ejemplo en el mismo caso del fuego, pues no hay una sola especie de fuego. En efecto, el ascua, la llama y la luz son distintas en especie, aun siendo fuego cada una de ellas. Por eso es necesario, cuando se añada lo de para la especie, que no haya otra especie de lo mencionado, porque lo que se dijera como propio se daría en unas cosas más y en otras menos, como por ejemplo en el caso del fuego, lo más sutil, pues la luz es más sutil que el ascua y la llama. Y esto no debe producirse a no ser que el nombre se predique más acerca de aquello de lo que el enunciado es más verdadero. Si no, no se cumplirá que de aquello de lo que el enunciado es más verdadero, también el nombre lo es más. Además de esto, sucederá también que lo propio de aquello que es sin más y de aquello que es en grado máximo coincidirán en aquello que es eso mismo sin más, como por ejemplo ocurre con lo más sutil en el caso del fuego. Pues también será esto mismo lo propio de la luz. En efecto,
La luz es lo más sutil. Así pues, si lo propio lo aplica a otro, hay que aprovechar esta objeción. En cambio, si lo hace uno mismo, no hay que concederla, sino que, apenas expuesto lo propio, hay que precisar el modo como se expone. Después, el que refuta ha de ver si se propuso una cosa como propia de sí misma, pues entonces no será propio lo que se ha establecido que lo era. En efecto, una cosa por sí misma indica lo que es el ser para ella. Ahora bien, lo que indica el ser de algo no es un propio, sino una definición. Por ejemplo, como el que ha dicho que es propio de lo bello, lo que tiene prestancia, ha dado una cosa como propia de sí misma, pues, abre paréntesis, pues, lo bello y lo que tiene prestancia son lo mismo, cierre paréntesis. No será propio de lo bello lo que tiene prestancia. El que establece, en cambio, ha de ver si no se ha dado una cosa como propia de sí misma, pero se ha propuesto algo intercambiable en la predicación, pues entonces será propio aún lo que se había establecido que no lo era. Por ejemplo, como el que ha puesto como propio del animal el ser entidad animada. No propuso una cosa como propia de sí misma, pero ha dado como explicación algo que es intercambiable en la predicación. Será propio del animal el ser entidad animada. Después, en el caso de los compuestos de partes semejantes, hay que mirar, por parte del que refuta, si lo propio del todo completo no es verdad acerca de la parte, o si lo de la parte no se dice acerca del todo, pues entonces no será propio lo que se ha establecido que lo era. Ahora bien, en algunos casos viene a suceder esto. En efecto, en lo tocante a los compuestos de partes semejantes podría uno dar como explicación lo propio, unas veces con la vista puesta en el todo y otras veces dirigiendo la atención a lo que se dice con arreglo a una parte, pero ni lo uno ni lo otro estará correctamente dado como explicación. Por ejemplo, en lo tocante al todo, si el que ha dicho como propio del mar la mayor masa de agua salada, expuso lo propio de un compuesto de partes semejantes, pero lo ha dado de un tipo tal que no es verdad acerca de la parte, abre paréntesis, pues el mar concreto no será la mayor masa de agua salada, cierre paréntesis. No puede ser propio del mar la mayor masa de agua salada. Y en lo tocante a la parte, por ejemplo, si el que ha puesto como propio del aire lo que es respirable, ha dicho lo propio de un compuesto de partes semejantes, y lo ha dado de un tipo tal que es verdad acerca del aire particular, pero no se dice acerca del conjunto, abre paréntesis, pues el conjunto no es respirable, cierre paréntesis. No será propio del aire lo que es respirable. El que establece, en cambio, ha de ver si es verdad de cada una de las cosas compuestas de partes semejantes y también de ellas mismas como conjunto, pues entonces será propio aún lo que se había establecido que no lo era. Por ejemplo, como es verdad acerca de toda la tierra, que se desplaza hacia abajo de acuerdo con su naturaleza. Y esto es propio de la tierra particular en tanto que tierra. Será propio de la tierra el desplazarse hacia abajo de acuerdo con su naturaleza. Fin del punto 5. Punto 6. Otros lugares. Después, a partir de los opuestos, hay que mirar por parte del que refuta, primeramente a partir de los contrarios, si lo propio de lo contrario no es lo contrario. En efecto, entonces tampoco lo propio del otro contrario será lo contrario de lo primero. Por ejemplo, supuesto que lo contrario de la justicia es la injusticia, y de lo mejor lo peor, pero no es propio de la justicia lo mejor, tampoco será propio de la injusticia lo peor. El que establece, en cambio, ha de ver si lo contrario es propio de lo contrario, pues entonces también lo contrario de lo primero será propio del otro contrario. Por ejemplo, supuesto que lo malo es contrario de lo bueno y lo rechazable de lo deseable, si lo deseable es propio de lo bueno, también lo rechazable será propio de lo malo. En segundo lugar, a partir de lo respecto a algo, el que refuta ha de ver si lo respecto a algo no es propio de lo respecto a algo, pues entonces tampoco lo correlativo de lo primero será propio de lo correlativo de lo segundo. Por ejemplo, como lo doble se dice respecto a la mitad y lo que excede respecto a lo excedido. Y como lo que excede no es propio de lo doble, tampoco lo excedido será propio de la mitad. El que establece, en cambio, de ver si lo respecto a algo es propio de lo respecto a algo, pues entonces también lo correlativo de lo primero será propio de lo correlativo de lo segundo. Por ejemplo,
como lo doble se dice respecto a la mitad, y 2 respecto a 1, y como es propio de lo doble lo que es como 2 respecto a 1, será propio de la mitad lo que es como 1 respecto a 2. En tercer lugar, el que refuta de ver si lo que se dice de acuerdo con la posesión no es propio de la posesión, pues tampoco será propio de la privación lo que se dice de acuerdo con la privación, y si no es propio de la privación lo que se dice de acuerdo con la privación, tampoco será propio de la posesión lo que se dice acerca de la posesión. Por ejemplo, como no se dice que la insensibilidad sea propia de la sordera, tampoco se dirá que sea propio del oído el sentir. El que establece deber, en cambio, si lo que se dice de acuerdo con la posesión es propio de la posesión, pues también lo que se dice de acuerdo con la privación será propio de la privación. Y si lo que se dice de acuerdo con la privación es propio de la privación, también la posesión será propio lo que se dice acerca de la posesión. Por ejemplo, dado que es propio de la vista el ver, en la medida en que tengamos vista también será propio de la ceguera el no ver. En la medida en que no tengamos vista, aun estando naturalmente dotados para tenerla. Después, hay que partir de las afirmaciones y de las negaciones, y en primer lugar de las cosas mismas que se predican. Por ejemplo, repito, desde el último párrafo. Después, hay que partir de las afirmaciones y de las negaciones, y en primer lugar de las cosas mismas que se predican. Ahora bien, este lugar solo es útil para el que refuta. Por ejemplo, si la afirmación o lo dicho de acuerdo con la afirmación es propio de la cosa, pues entonces no será propio de ella la negación ni lo dicho de acuerdo con la negación. Y si la negación o lo dicho de acuerdo con la negación es propio, no lo será la afirmación, ni lo que se dice de acuerdo con la afirmación. Por ejemplo, como es propio del animal lo animado, no será propio del animal lo no animado. En segundo lugar, a partir de las cosas que se predican o no se predican, y de aquellas acerca de las que se predica o no se predica, el que refuta ha de ver si la afirmación no es propia de la afirmación, pues entonces tampoco la negación será propia de la negación, y si la negación no es propia de la negación, tampoco la afirmación será propia de la afirmación. Por ejemplo, como no es propio del hombre el animal, tampoco el no animal será propio del no hombre, y si no parece propio del no hombre el no animal, tampoco el animal será propio del hombre. El que establece, en cambio, ha de ver si la afirmación es propia de la afirmación, pues entonces también la negación será propia de la negación, y si la negación es propia de la negación, también la afirmación será propia de la afirmación. Por ejemplo, como es propio del no ser vivo el no vivir, será propio del ser vivo el vivir. Y si parece propio del ser vivo el vivir, también parecerá propio del no ser vivo el no vivir. En tercer lugar, a partir de los objetos, el que refuta ha de ver si lo que se ha aplicado como propio es propio de la afirmación, pues entonces la misma cosa no será propia también de la negación, y si lo que se ha dado como explicación es propio de la negación, no será propio de la afirmación. Por ejemplo, como es propio del animal lo animado, no será propio del no animal lo animado. El que establece ha de ver, en cambio, si lo que se ha dado como explicación no es propio de la afirmación, en cuyo caso lo sería de la negación. Ahora bien, este lugar es falso, pues la afirmación no es propia de la negación ni la negación lo es de la afirmación. En efecto, la afirmación no se da en modo alguno en la negación, mientras que la negación se da en la afirmación, pero no como propio. Después, a partir de los miembros de una misma división, el que refuta ha de ver si ninguno de los miembros es propio de ninguno de los restantes miembros de la división, pues tampoco lo que se ha establecido será propio de aquello de lo que se supone propio. Por ejemplo, como ser vivo sensible no es propio de ninguno de los otros seres vivos, el ser vivo inteligible no será propio de Dios. El que establece, en cambio, ha de ver si cualquiera de los restantes miembros de la división es propio de cada uno de estos miembros.
pues entonces también lo restante será propio de aquello de lo que se ha establecido que no lo era. Por ejemplo, como en el caso de la prudencia, es propio de ella que sea por su propia naturaleza una virtud de lo racional, también, si se toman así cada una de las otras virtudes, resultará propio de la templanza el ser por su propia naturaleza una virtud de lo concupiscible. Fin del punto 6. Punto 8. Otros lugares. Después, a partir del más y el menos, primero el que refuta ha de mirar si lo más no es propio de lo más, pues entonces tampoco lo menos será propio de lo menos, ni lo mínimo de lo mínimo, ni lo máximo de lo máximo, ni lo sin más de lo sin más. Por ejemplo, supuesto que el estar más coloreado no es propio de lo que es más cuerpo, tampoco el estar menos coloreado será propio del ser menos cuerpo, ni en general el estar coloreado será propio del cuerpo. El que establece, en cambio, ha de mirar si lo más es propio de lo más, pues entonces también lo menos será propio de lo menos y lo mínimo de lo mínimo y lo máximo de lo máximo y lo sin más de lo sin más. Por ejemplo, supuesto que es propio de ser más animal el sentir más, también de ser menos animal será propio el sentir menos, y de lo mínimo y de lo sin más más. También a partir de lo sin más hay que mirar a las mismas cosas, refutando si lo sin más no es propio de lo sin más, pues entonces tampoco lo más será propio de lo más, ni lo menos de lo menos, ni lo máximo de lo máximo, ni lo mínimo de lo mínimo. Por ejemplo, supuesto que no es propio del hombre lo honesto, tampoco del ser más hombre será propio lo más honesto, estableciendo en cambio si lo sin más es propio de lo sin más, pues entonces también lo más será propio de lo más, y lo menos de lo menos, y lo mínimo de lo mínimo, y lo máximo de lo máximo. Por ejemplo, supuesto que es propio del fuego el ser arrastrado hacia arriba por naturaleza, también del ser más fuego será propio el ser arrastrado más hacia arriba por naturaleza. Del mismo modo, hay que mirar a todas estas cosas a partir también de las otras. En segundo lugar, el que refuta ha de ver si lo más no es propio de lo más, pues entonces tampoco lo menos será propio de lo menos. Por ejemplo, supuesto que es más propio del animal el sentir que del hombre el conocer, y que no es propio del animal el sentir, no será propio del hombre el conocer. El que establece, en cambio, ha de ver si lo menos es propio de lo menos, pues entonces también lo más será propio de lo más. Por ejemplo, supuesto que es menos propio del hombre el ser dócil por naturaleza que del animal el vivir, y es propio del hombre el ser dócil por naturaleza, también será propio del animal el vivir. En tercer lugar, el que refuta ha de ver si la cosa en cuestión no es propia de aquello de lo que es más propia, pues entonces tampoco será propia de aquello de lo que es menos propia. Y, si es propio de aquello, no lo será de esto. Por ejemplo, supuesto que estar coloreado es más propio de la superficie que del cuerpo, y no es propio de la superficie, tampoco lo será del cuerpo. Pero si es propio de la superficie, tampoco será propio del cuerpo. Para el que establece, en cambio, este lugar no es útil, pues es imposible que la misma cosa sea propia de varias. En cuarto lugar, el que refuta ha de ver si lo más propio de tal cosa no es propio de ella, pues entonces tampoco lo que es menos propio de tal cosa será propio de ella. Por ejemplo, supuesto que es más propio del animal lo sensible que lo divisible, y no es propio del animal lo sensible, tampoco lo será lo divisible. El que establece en cambio de ver si lo que es menos propio de tal cosa es propio de ella, pues entonces también lo que es más propio de tal cosa será propio de ella. Por ejemplo, supuesto que es menos propio del animal el sentir que el vivir, y es propio del animal el sentir, también será propio del animal el vivir. Después, a partir de lo que se da en algo de manera semejante, el que refuta de ver primeramente si lo que es de manera semejante no es propio de aquello de lo que aparentemente es propio de manera semejante,
pues tampoco lo otro que es propio de manera semejante será propio de aquello de lo que aparentemente es propio de manera semejante. Por ejemplo, supuesto que el tener concupiscencia es propio de lo concupiscible, de manera semejante a como el razonar es propio de lo racional, y el tener concupiscencia no es propio de lo concupiscible, entonces el razonar tampoco será propio de lo racional. El que establece en cambio ha de ver si lo que es propio de manera semejante es propio de aquello de lo que presuntamente es propio de manera semejante. Pues entonces también lo otro que es propio de manera semejante lo será realmente de aquello de lo que lo es. Por ejemplo, supuesto que el sujeto primero de la prudencia es propio de lo racional de manera semejante a como el sujeto primero de la templanza es propio de lo concupiscible, y es realmente propio de lo racional el sujeto primero de la prudencia, también será propio de lo concupiscible el sujeto primero de la templanza. En segundo lugar, el que refuta de ver si lo que es propio de manera semejante de algo no es realmente propio de ello, pues entonces tampoco lo otro que es propio de manera semejante de algo será propio de ello. Por ejemplo, supuesto que es propio del hombre de manera semejante el ver y el oír, y no es propio del hombre el ver, tampoco será propio del hombre el oír. El que establece en cambio de ver si lo que es propio de manera semejante de una misma cosa es propio de ella, pues entonces también lo otro que es propio de manera semejante de una misma cosa será propio de ella. Por ejemplo, supuesto que es propio del alma de manera semejante de que una parte de ella sea el sujeto primero de lo concupiscible y otra el sujeto primero de lo racional, si es realmente propio del alma el que una parte de ella sea el sujeto primero de lo concupiscible, será también propio del alma el que una parte de ella sea el sujeto primero de lo racional. En tercer lugar, el que refuta de ver si algo no es propio de aquello de lo que presuntamente es propio de manera semejante, pues entonces tampoco será propio de aquello otro de lo que presuntamente es propio de manera semejante. Y si es propio de aquello, no será propio de lo otro. Por ejemplo, supuesto que quemar es propio de manera semejante de la llama y del ascua, si no es realmente propio de la llama el quemar, tampoco lo será del ascua. Pero si es propio de la llama, no lo será del ascua. Pero si es propio de la llama, no lo será del ascua. Para el que establece, en cambio, este lugar no tiene ninguna utilidad. Ahora bien, el que argumenta a partir de las cosas que se comportan de manera semejante, y el que lo hace a partir de las cosas que se dan en algo de manera semejante, difieren en que aquello se toma por analogía, no considerando si algo se da en una cosa, y esto, en cambio, se toma por comparación a partir del hecho de que algo se dé en alguna cosa. Fin del punto 8. Punto 9. Otros lugares. Después, el que refuta ha de ver si, al dar como explicación lo propio en potencia, se ha dado con respecto a lo que no es, no siendo posible que la potencia se dé en lo que no es. Entonces no será propio lo que se había establecido que lo era. Por ejemplo, supuesto que el que ha dicho que es propio del aire lo respirable en potencia, ha dado como explicación lo propio, abre paréntesis. En efecto es respirable lo que puede ser respirado, cierre paréntesis. Pero ha dado como explicación lo propio respecto a lo que no es, abre paréntesis. En efecto, también sin existir animales capaces por naturaleza de respirar el aire, puede existir el aire. Sin embargo, de no existir animales, no es posible la respiración, de modo que no será propio del aire el poder ser respirado cuando no hay animales capaces de respirar, cierre paréntesis. Entonces, no será propio del aire lo respirable. El que establece, en cambio, ha de ver si, al dar como explicación lo propio en potencia, bien se da respecto a lo que es, bien respecto a lo que no es cuando es posible que la potencia se dé en lo que no es, pues entonces será propio aún lo que se ha establecido que no lo era. Por ejemplo, supuesto que el que da como propio de lo que es lo capaz de padecer
o de hacer. Al dar una explicación, lo propio en potencia, lo ha dado respecto a lo que es. Abre paréntesis. Pues cuando algo es existente también es capaz de padecer o hacer algo, cierre paréntesis. Entonces será propio de lo que es lo capaz de padecer o hacer. Después, el que refuta de ver si se ha puesto lo propio en superlativo, pues entonces no será propio lo que se ha establecido que lo era. En efecto, los que dan lo propio de esta manera se encuentran con que el nombre no es verdad acerca de aquello sobre lo que sí es verdad del enunciado. Sobre lo que sí es verdad el enunciado. Pues, una vez destruido el objeto, el enunciado no puede ser menos, ya que se dará ante todo en alguna de las cosas existentes. Por ejemplo, si uno diese como explicación propia del fuego el cuerpo más ligero, pues una vez eliminado el fuego, quedará algún otro cuerpo que será el más ligero, de modo que no será propio del fuego el cuerpo más ligero. El que establece por su parte ha de ver si no se ha puesto lo propio como superlativo, pues entonces estará bien establecido lo propio. Por ejemplo, supuesto que el que ha dado como propio del hombre el animal dócil por naturaleza, no lo ha dado en superlativo, estará bien establecido lo propio. Fin del punto 9 y fin del libro quinto del apartado tópicos.